Bueno, pues ahora vamos a hablar de los deberes y derechos fundamentales de los fieles, porque como este programa va dirigido sobre todo a laicos, ahí quedan reflejados también los derechos y deberes de los laicos. Es decir, vamos a hablar de los derechos y deberes de todos los fieles de la Iglesia, pero la mayoría de los fieles son los laicos. Entonces, especificando esto, sabemos que lo que vamos a decir ahora va especialmente dirigido a los laicos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar del derecho de igualdad. En la Iglesia no existe la discriminación. Todos somos hijos de Dios. Y el Señor no hace distinciones y nosotros tampoco. Por eso la Iglesia es universal y la Iglesia es la misma en Europa, en Asia, en África, en América y en Oceanía. En todos los lugares no hay distinción. El pueblo de Dios es el mismo, con la configuración propia del lugar. Entonces, es lo mismo ser laico en Pamplona, donde estamos haciendo este programa, que serlo en Hong Kong o en Singapur. Da lo mismo. Lo importante es que desde el día del bautismo uno es parte de la Iglesia con una serie de derechos y deberes y con una radical igualdad con todos los demás miembros de la Iglesia universal. En segundo lugar, podríamos hablar de la comunión eclesiástica. La comunión eclesiástica viene con la profesión de fe y de régimen eclesiástico. Dicho de otra forma, tenemos unidad en la fe, nuestra fe queda reflejada en el credo, de alguna forma queda más especificada en el catecismo y después la unidad del régimen eclesiástico quiere decir que todos debemos mantener la comunión con el Papa y con el obispo que nos toque en nuestra diócesis para garantizar esa comunión de amor en toda la Iglesia. Es algo institucional, pero es algo vivencial. Por eso nadie puede estar fuera de la comunión. Dentro de la comunión pueden tener características diferentes, pero en lo fundamental todos debemos estar unidos. Ese es el derecho a la comunión eclesiástica, o mejor que el derecho, el deber de mantener la comunión eclesiástica. Otro deber que genera un derecho, la llamada universal al apostolado. Todos tenemos una tarea en la Iglesia y el ser apóstoles es participar de la misión de la Iglesia, porque a veces se pensaba que la misión de la Iglesia era algo propio de sacerdotes, religiosos, religiosas. No. La misión de la Iglesia es de todos, y todos, desde nuestra posición y desde nuestra vocación, tenemos que contribuir a la misión de la Iglesia, que nosotros hay que llevar la salvación a los demás. De ahí tiene todo sentido el ser misionero. Y antes se podía relacionar el misionero con una religiosa, con un sacerdote, con tal. Hoy día, por ejemplo, en nuestra diócesis se van más laicos misioneros que consagrados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha descubierto, gracias a Dios, la dimensión misionera que por el bautismo tiene que vivir. Otro deber que podíamos hablar de los laicos es la obediencia a los pastores. La obediencia a los pastores evidentemente se circunscribe a lo doctrinal y a lo cultual, no a otras cosas que salen de lo que pueda ser la misión de la Iglesia. Entonces, ahí es donde los laicos tienen que tener una obediencia a los pastores, siempre y cuando estos pastores estén en comunión, evidentemente, con el obispo y con el Papa. Claro que sí, solo así se mantiene desde abajo hasta arriba o desde arriba hacia abajo la comunión eclesial. Junto a esto, los laicos, una cosa muy importante, tienen el derecho de petición, es decir, manifestar a sus pastores los deseos y las necesidades, que en cada lugar son distintas, pero por ejemplo, de cara a la atención, de cara a la vivencia de la fe, es normal que los laicos manifiesten a los pastores. Nosotros necesitamos, pues yo qué sé, un sacerdote aquí, o que aquí alguien se le instituya catequista si estamos, yo qué sé, en América Latina, o que alguien se le ordene diácono, o sea, diácono, ¿para qué?
bueno, pues según las necesidades. Bueno, todo esto, los laicos, es un derecho muy bonito que tienen que manifestar a los pastores y ayudarles a que este derecho que tienen, pues si es posible y si hay medios, se haga realidad. Después, otro derecho que tienen todos los laicos son a los medios de santificación. He dicho al principio que cuando hablamos de derechos, siempre alguien tiene deber de garantizar estos derechos, y la forma más clara del derecho a la santificación personal pues está en la palabra y en los sacramentos. Y tenemos derecho, los laicos tienen derecho a que alguien les haga vivir la palabra, les explique la palabra y que alguien les administre los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía, como alimento que les ayude también en la vida espiritual al cumplimiento de sus funciones y a la vivencia de su fe. Por eso vamos configurando una serie de derechos y deberes que al fin y al cabo son los que quedan registrados en el código como propios de los laicos o de los fieles cristianos para poder también alcanzar los fines de los que hemos hablado. Otro derecho, fíjate qué bonito, es el del propio rito y la espiritualidad. Cuando aquí hablamos de ritos, se refiere dentro de la Iglesia latina. Porque claro, si recordáis, cuando expliqué al principio el código, dije que había varias iglesias rituales. Por eso el código nuestro, el código de derecho canónico, es para la Iglesia latina, pero luego estaba el código de cánones de las iglesias orientales para el resto de iglesias, que son tan católicas como la nuestra, pero que viven la liturgia y la organización de una forma diferente. Aquí cuando hablo el derecho al rito y el derecho a la espiritualidad, bueno, esto es, pues dentro de la Iglesia Católica es muy importante. Hay gente que, yo qué sé, aquí alguien quiere vivir el rito mozárabe, estamos en España, fenomenal, o yo qué sé, o el rito ambrosiano lo quiere vivir en Milán, o bueno, hay una serie de ritos, pero después lo que ya queda más claro es la propia espiritualidad. Las espiritualidades son esos diversos caminos que confluyen en el gran camino que nos llevan al encuentro con Dios. Por eso uno puede ser más de una espiritualidad franciscana, otro de la espiritualidad de San Agustín, otro una espiritualidad pues radicalmente paulina, o tener una alta espiritualidad como la del siglo de España, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz. Bueno, todas estas espiritualidades son todas buenas, aprobadas y bendecidas por la Iglesia. Y cada uno puede elegir o se puede identificar con aquella que más lo lleva a vivir su vocación con más intensidad y a ser posible produciendo el 100 por 1. Pero bueno, esto es un derecho que tienen los laicos. Yo prefiero esta espiritualidad. Hoy día hay una serie de movimientos espirituales en la Iglesia que los vemos, pues de, oye, yo soy de las comunidades neocatecumenales, yo soy de Maús, yo soy de las diferentes espiritualidades que hay. ¿Esto a ti te ayuda, con esta espiritualidad aprobada y bendecida por la Iglesia, a vivir tu vocación y a caminar hacia la santidad? Santo y bueno. Es un derecho que lo tienes que ejercer, y es más, es un derecho que te lo tienen que garantizar. Todos son distintos, cada uno elegirá el más apropiado. Otro derecho que tienen los laicos, bueno, pues el de asociación y el de reunión. Bueno, estos derechos van en los derechos humanos, pero bueno, dentro de la Iglesia también, en la naturaleza asociativa de la persona, pues también se puede manifestar. Y bueno, y después hay diferentes asociaciones que están compaginadas muy bien con los fines de la Iglesia, y cada uno pues se puede unir. Siempre el derecho de asociación, y el derecho de reunión, bueno, pues siempre nos pueden llevar a la mejora. En el de estar unidos, el estar reunidos y el estar asociados, lo importante es ¿para qué? Oye, para cumplir los fines de la Iglesia. Oye, pues es un derecho de los laicos que hay que garantizar. Y si en la sociedad este derecho es sagrado, el de reunión y de asociación, en la Iglesia lo es también. Por eso la Iglesia lo potencia y la Iglesia lo estimula. Y hoy vemos pues asociaciones de todo tipo, que son asociaciones con un fin espiritual, y vemos asociaciones de otro tipo que pertenecen a las gentes más diversas,
pero que bueno, que también tienen sus reuniones y también tienen sus formas de vivir la espiritualidad y sirven, gracias a Dios, para juntos caminar en la unidad y en la diversidad hacia un objetivo común. Otro derecho que es muy de la Iglesia Católica y muy de los fieles es el derecho de iniciativa, es decir, libertad para promover, sostener, dirigir obras apostólicas, y en las obras apostólicas, pues ahí pueden meter todo, las escuelas, los hospitales, los voluntariados. Bueno, pues es una iniciativa muy buena, que de acuerdo con la moral de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, yo qué sé, la fe y la palabra de Dios, bueno, pues hay una gente que tiene ese ardor y esa iniciativa, que quiere hacer el bien y quiere hacerlo dentro de la Iglesia y quiere hacerlo de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, porque por lo general cuando aparecen estas iniciativas casi siempre quedan reflejadas en unos estatutos, y esos estatutos, que está muy bien, donde ponen los fines, los medios para conseguir los fines, las personas que pertenecen, cómo entran, cómo salen, todo eso tiene una regulación jurídica, y eso tiene también una garantía de que aquello que se ha iniciado va a continuar. ¿Por qué? Pues porque tiene una función de seguir adelante, no es algo pasajero de un día para otro, no. Cuando algo se le dota de unos estatutos es porque se quiere que en el tiempo la obra se mantenga. Entonces ese derecho de iniciativa, hoy en la Iglesia yo creo que también está muy potenciado, y yo la prueba que a mí me ha tocado corregir muchos estatutos que plasman las iniciativas del pueblo de Dios para vivir la espiritualidad, para trabajar en la santidad, para ejercer la caridad de todo tipo. Y siempre ahí con el visto bueno y con la bendición de la Iglesia, porque todo esto se quiere hacer de una forma ordenada y de una forma de acuerdo con la comunión eclesial. Otro derecho que tienen muy bonito también los laicos, el derecho a la formación católica. Y este es muy importante, pues desde recibir la catequesis adecuada para obtener los grados cuando uno quiere iniciar unos estudios. Antes parecía que la formación en la Iglesia era también algo de vidas consagradas o del propio del sacerdocio o propio de los clérigos. No, hoy día uno se puede acercar a las facultades eclesiásticas o a los institutos superiores de ciencias religiosas o a estos lugares, y la mayoría son laicos que se quieren formar, laicos que quieren que ese derecho que tienen ejercerlo, y después estas personas son muy aptas y están preparadas para que la Iglesia cuente con ellos a la hora también de transmitir esta formación y de transmitir estos conceptos. Por eso hoy también en las facultades eclesiásticas, en las universidades de la Iglesia y todo, hay muchísimos profesores laicos que desde una vivencia de su laicado en comunión, pues transmiten estos conceptos y este saber para el cual se han preparado, y que puede ser también dirigido a laicos, a consagrados, a clérigos, a todos los que participen en la vida universitaria o en la vida cultural o en la vida de este centro. Entonces, este derecho hoy día cada vez está más desarrollado y cada vez los laicos son más conscientes, y cada vez hay que contar más con los laicos porque hay menos clérigos para que en la función de formación en la Iglesia ellos la saquen adelante, porque la Iglesia tiene una formación inmensa en lo cultural, en lo catequético, en lo social, bueno, de lo que está dotado prácticamente nuestras universidades. De hecho, ahora estamos hablando de derecho canónico. Hoy día uno se puede dirigir a las facultades de derecho canónico y puede ser que la mitad del profesorado ya no sea clérigo, sean laicos, que han sacado su doctorado en derecho canónico, que trabajan incluso con el derecho canónico, porque después hay muchas formas de trabajar, o que trabajan en las curias y que usan el derecho canónico, y estas personas también se dedican a la formación en estos diferentes lugares.